buenas noches, bienvenidas a todas las que están conectadas. Sabemos que hay mujeres que se conectaron a nuestro primer evento de Construye la Mujer de tus Sueños y también sabemos que hay algunas que están conectadas por primera vez, así que les damos a todas una calurosa bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Uno Más Pro es una organización en crecimiento en toda América Latina que está buscando aportarle al crecimiento y agregarle valor a la vida de muchas personas, así que agradecemos profundamente que ustedes hayan agendado este espacio para ustedes. Va a ser un momento muy especial el que vamos a vivir esta noche. La invitada que tenemos hoy se llama Ana María Chavarría, es una empresaria exitosa, es una hija exitosa, es una esposa exitosa, una madre exitosa, pero Ana sobre todo ha sabido también convertirse en la mujer de sus sueños. Ana María vive su vida bajo sus principios, bajo sus valores y bajo su propósito de vida y eso lo hace demasiado ejemplar y demasiado importante para el mundo de hoy. Ana esta noche nos va a compartir una conferencia muy fresca, muy natural, nos va a hablar un poco de su vida y de todas las habilidades que ha tenido que ir desarrollando en este proceso que es la vida, o sea, que en la que estamos tú y yo, de la que hacemos parte, de la que aprendemos todos los días. Y bueno, estoy muy contenta de ser yo quien le da la bienvenida a nuestra oradora especial, a nuestra oradora invitada esta noche, Ana María Chavarría, desde la ciudad de Medellín. Ella se encuentra en su casa compartiéndonos un poco de su vida a través de esta videoconferencia, así que quiero que la recibamos con un montón de aplausos virtuales a Ana, que está ya acá con nosotros. Anita, hola. Muy buenas noches. Lauri, gracias. De verdad que muchas gracias por esa presentación tan bonita. Qué rico estar compartiendo pues con toda esta organización tan chévere y con el montón de mujeres que están conectadas o que se están empezando a conectar pues a esta charla. La idea es hacer del día de hoy algo un poquito diferente. Venimos con una cuarentena bien larga, así que qué rico poder tener a través de este YouTube Live pues bueno, un ambiente distinto como en la casa y podernos conectar con cosas distintas y conectar a través de historias para podernos inspirar y llenar la vida pues de esperanza, porque de todas maneras sabemos que estamos pasando como humanidad por un momento difícil, pero que la moneda pues siempre va a tener dos caras, el lado de la crisis, el lado de la oportunidad, y que va a depender mucho de cómo hayas trabajado tu mente en los últimos años de tu vida, pues para que hubieras recibido esto que no sabíamos que iba a pasar, pues con qué actitud, ¿cierto? Si una actitud negativa frente a la vida, una actitud de fracaso, una actitud de miedo, una actitud de temor, o por el contrario, una actitud positiva, donde siempre estamos sacando lo mejor de todo este tipo de cosas que nos toca vivir. Y pues qué rico poder estar con todas ustedes esta noche. Muchas gracias a Uno Más Pro, que pues tuvo pues la linda invitación para mí hoy, así que bueno, voy a entregarles el corazón y a contarles un poquito. No nos conocemos, estoy segura que la gran mayoría de las mujeres que están ahí conectadas, pues algunas me conocerán, otras no, pero pues bueno, yo soy mamá de 3 hermosos hijos, una de ellas está cumpliendo hoy 17 años, ¿cómo les parece? Tengo una hija de 17, aunque no parezca. Esas son las ventajas de vivir una buena vida. Tengo una hermosa hija de 7 y un hermoso hijo de 4. 13 años de feliz matrimonio voy a cumplir ahora el 19 de mayo. Y pues bueno, finalmente la carrera de la vida para mí empezó pues a muy temprana edad. Cuando tenía 17 años empecé a correrle a la vida definitivamente. Yo lo defino así. Espero que con esta historia muchas de ustedes logren identificarse, porque hay momentos difíciles para todo el mundo. O sea, yo no creo que haya alguien sobre la faz de la tierra que no haya tenido que vivir temporadas difíciles y de tormentas en su vida. Por el contrario, muchos hemos tenido que vivir, y no solo una, sino muchas veces tormentas, y eso lo único que ha hecho ha sido como sacar una mejor versión, ¿cierto? Porque te tienes que fortalecer frente a esos retos que la vida te pone, y simplemente tomar como armas nuevas, desarrollar nuevos talentos, nuevas habilidades para poder enfrentar ese nuevo reto en la vida. Y pues esa sería como la idea, ¿cierto? Porque también conozco la otra cara, y es aquellas personas que cada vez que la vida les pone un reto, pues no lo toman como una oportunidad para aprender, para reinventarse, para generar una mejor versión de ellas mismas, sino que por el contrario se sienten cansadas, extenuadas, pesadas, como que no pudieran con la vida.
Entonces, qué rico poder ser de la primera versión, no de las que se esconden y de las que no quisieran tener esos retos, sino que ya sabemos que la vida siempre nos va a poner situaciones que enfrentar y poderlas enfrentar bajo ese nivel de conciencia, sabiendo que simplemente son oportunidades para reinventarnos, cambiar y poder hacer de la vida algo como mejor y tener una mejor historia para contar, ¿cierto? Yo digo que yo empecé a correr a los 17 años porque pues mi familia estaba en la adolescencia, pues uno realmente en la adolescencia no es muy consciente de muchas cosas, es una etapa difícil en la vida, lo puedo definir, más cuando has tenido un hogar bien disfuncional, entonces uno no es muy consciente de muchas cosas, ni de un área espiritual muy formada, ni de nada de ese tipo de cosas, así que somos como que ese libre albedrío es como haga lo que a usted le dé la gana y punto, pues esa era yo. Pero de todas maneras, yo digo que Diosito me ha querido mucho porque siempre como que me ha enrutado, me ha hecho enrutar, así me diera rabia, pero me ha hecho enrutar. Entonces yo a los 17 años tuve que tomar la decisión de empezar a trabajar mientras estudiaba en el colegio, asumir un rol y un montón de responsabilidades que no estaba preparada para ellas, pero que aún sin estar preparada tuve que asumirlas. Esa es una de las primeras lecciones que yo encuentro en la vida. Y es que la gran mayoría de la gente espera estar preparado para asumir un rol y lo que tienen que entender es que en la vida te van a poner roles sin estar preparado. En el camino uno se va preparando para ellos. Ahora que yo soy mamá de 3 hijos, pues yo tampoco me preparé para ser mamá. Los anhelaba en el corazón, queríamos tener los hijos porque fueron todos planeados, gracias a Dios, pero uno no está preparado para ser mamá. O sea, hasta la alimentada es todo un camello porque uno dice, Dios mío, o sea, hasta hice el curso de alimentación, pues ya no me acuerdo de nada. O sea, esto es que una cosa es estudiar y otra cosa es ya vivir, o sea, ya experimentar como en carne propia las cosas que a uno le dicen que tiene que hacer. Entonces, definitivamente es un tema de ir asumiendo los roles que la vida le vaya a uno poniendo. Y pues el primero fue ese, aprender a ser una proveedora para mi hogar, una proveedora para mis papás, una proveedora para mi hermana, porque estábamos pasando por una situación financiera muy difícil, muy complicada, una situación financiera donde realmente, o sea, si yo me ponía a mirar al otro día qué íbamos a hacer, no sabíamos, ¿cierto? Entonces yo anhelaba poder salir a trabajar, tener un salario, eso era lo que me daba en ese momento la mente para pensar, ¿me entienden? Hoy entiendo que nos educan para pensar así, pero que nos podemos reeducar para pensar de maneras mucho mejores, más avanzadas, más elevadas todavía, donde podamos desarrollar muchísimo más nuestro potencial como seres humanos y más como mujeres. Porque yo creo, pero así fervientemente, en que las mujeres tenemos un potencial casi que ilimitado, pero que nuestras preconcepciones, que muchas veces no somos conscientes de ellas por nuestro género y por todo lo que ha habido la mujer a lo largo de toda la historia, pues obviamente nos vemos limitadas en nuestra parte de la autoestima, en muchas cosas de la vida nos estamos viendo limitadas y aunque no lo creamos, eso pesa sobre nuestra espalda. Y eso inhibe que seamos capaces de tomar decisiones, de vivir la vida que siempre hemos querido. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces yo asumo ese rol de proveedora, imagínense uno a los 17 años ser proveedor de una familia llena de deudas, con todo perdido, casas, carros, todo, absolutamente todo su patrimonio perdido, sin ni siquiera tener un lugar donde vivir, sino tener que llamar a la gente a ver quién lo recibe a uno en la casa, pues de arrimado, y uno con ese corazón arrugado por todo lo que se estaba viviendo, cuando uno como adolescente lo único que quiere es salir con los amigos, como está mi hija hoy acá, que yo sé que estamos en cuarentena, pero esta casa está llena de chinches de 17 años, y entonces, pues, ¿qué ha hecho Julio hoy todo el día? Pasa rico, o sea, recibir regalos, recibir detalles, bueno, yo no tuve esa adolescencia, ¿me entienden? Pero yo preparé muy bien lo que iba a hacer en mi vida para que mis hijos pudieran vivir una vida distinta, no para alcahuetear, porque esos no son los principios bajo los cuales yo me rijo. Soy una mamá estricta, me gusta la disciplina, porque creo que una persona disciplinada puede ser exitosa en lo que se proponga en la vida. Entonces soy una mamá con un nivel de exigencia alto, pero también llena de amor y de benevolencia con mis hijos, ¿cierto? Cuando hay que corregirlos se corrigen, cuando no. Pero, pues bueno, yo viví una vida completamente diferente a esa, pero me determiné a hacer esos cambios que necesitaba hacer. Así que me convierto en la proveedora de mi familia con un gran éxito, porque me ganaba un salario mínimo.
súper bien. Ustedes saben, o sea, de ganar cero, ganarse un salario mínimo, eso es aumentar sus ingresos en esa época, pues, o sea, en mucho porcentaje. Entonces, pues yo me sentía millonaria, niños, a mí el dinero me rendía. Aprendí que las mujeres, después de mucho tiempo, yo decía, a mí me alcanza para todo, wow. Yo, o sea, yo me ganaba poquito, pero me sentía que me alcanzaba para todo y yo era tan feliz y sigo siendo feliz. Y me encantaba saber que podía pagar el colegio de mi hermanita, que podía aportarle a mi tía que nos recibía en la casa de ella, que podía estar pagando y ayudándole a mi papá a pagar esas deudas, que podía montar en bus y salir a trabajar, que había pagado mi colegio, o sea, que había podido lograr tantas cosas con ese dinero, que era poquito, pero sagrado. Y después entendí que me rendía tanto porque las mujeres tenemos una gran capacidad multiplicadora. Mauricio ayer me preguntó mi esposo y me dijo, oíste, nosotros tenemos una empresa donde todos los 12 de cada mes recibimos unas regalías y esas regalías no me llegaron por un error del sistema, a mí no me llegó. Y Mauricio me dijo, ¿cómo hiciste para pagar todo lo del mes? Teniendo en cuenta que a mí no se me han bajado ni un solo peso los gastos de la casa ni de ninguna de las empresas que nosotros tenemos, porque tenemos a cargo 7 empleados personales que nos ayudan a mover toda nuestra empresa, pero tenemos otras empresas que tienen un montón de empleados. Y Mauricio me decía, ¿cómo hiciste? Y yo le digo, el don de la multiplicación de una mujer. Y me dice, pero es que aquí sí estamos comprobando que vos sos una multiplicadora. Y no soy solo yo, es cualquier mujer tiene ese don, eso viene innato en la mujer, somos multiplicadoras por naturaleza, ¿me entienden? Entonces eso es muy bonito porque yo lo empecé a vivir, pero yo no lo entendía, uno a los 17 años, pero era de un juicio con cada cosita y a mí me rendía el dinero. Y si tú eres una de esas mujeres, pues en las cuales no está este principio dándose en su vida, entonces tenemos que hacer un signo de interrogación y mirar, bueno, ¿qué hay detrás? Porque esto no se está cumpliendo en la vida tuya cuando es algo que por derecho divino, por así decirlo, le corresponde a todas las mujeres que estamos hoy en el universo y en el planeta Tierra. Todas las mujeres somos multiplicadoras. Siempre me encantaba decir que Mauricio, o sea, por ejemplo, acá en nuestra casa producimos 200 pesos, pero en mis manos 200 se multiplican en 2000, ¿me entienden? Y eso es una capacidad que tenemos que viene ahí. Entonces, qué rico que podamos tener esa capacidad multiplicadora, pero en algo donde sí podamos multiplicar, ¿no les parece? ¿Cuántas de ustedes realmente pueden llegar hoy y decir, yo sí estoy multiplicando en mis finanzas, estoy siendo multiplicadora en mi familia, estoy siendo multiplicadora con mis amigos, estoy siendo multiplicadora con mi entorno? Porque muchas veces, como venimos de una educación tradicional tan compleja, donde nos han llenado de tantos paradigmas que no sirven para nada, entonces, claro, todo lo que nosotros tenemos de potencial adentro se ve bloqueado por eso, porque no conocemos ni siquiera cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, y no los sabemos ni siquiera explotar porque no somos conscientes de ellos. Pero yo quiero decirles a todas las mujeres que están hoy acá conectadas que ustedes tienen ese don divino de la multiplicación y que todo lo que ustedes toquen, si su mente está preparada, si usted educa su mente, usted va a ser una persona y una mujer de esas que la gente va a decir, todo lo que toca siempre lo entrega mejor. Esa es una filosofía con la que yo me he regido durante mucho tiempo de mi vida, porque yo siempre dije, yo quiero que todo lo que esté alrededor mío esté mejor, que donde yo llegue el ambiente mejore, que donde yo llegue a proponer un negocio, esa familia pueda estar mejor y sentirse mejor y saber que va a vivir mejor, o sea, mejorar. Entonces soy una de esas mujeres que cuando no multiplica, porque a veces también pasa, o sea, no vayan a creer, nadie es perfecto en el mundo, como decía Darío Gómez, ni teniendo un corazón, aquí no existe una mujer perfecta, sino una mujer que trabaja mucho en mejorarse a ella misma. Soy una mujer con un nivel de exigencia horroroso, incluso para mí, o sea, es impresionante, he tenido que bajarle a eso porque eso también nubla la visión, ¿cierto? Entonces, me siento muy mal, por ejemplo, cuando doy una mala palabra que no la quería decir, y yo soy como que, Dios mío, ¿eso por qué me salió? O sea, si yo tengo que ser una multiplicadora, o sea, es que eso es lo que yo quiero ser. Bueno, entonces así empecé yo con mi familia muy bien, la saqué adelante, trabajé muy duro, he sido una de esas mujeres que le ha tocado trabajar bastante, pero no me arrepiento de haber trabajado, a mí la vida me ha educado,
de esa manera. Entonces hoy tengo una suma de horas de vuelo impresionantes que me han servido para tomar muy buenas decisiones en mi vida. Le he sumado muchas horas de vuelo a este tema de trabajar y de desarrollar empresa. Mauricio y yo nos conocemos desde muy pequeños. Yo tenía 17 años cuando lo conozco a él en medio de esa crisis tan horrible que mi familia estaba viviendo. Mauricio tenía como 20 años y él todo visionario, todo lindo, trabajando y haciendo emprendimientos, pero te lo juro que eran emprendimientos, reemprendimientos, o sea, una empresa de paletas que era la nevera de la mamá con una olla que había en la casa y una cosa para hacer paletas de lecherita. Y con eso nosotros empezamos a trabajar y yo empecé a adherirme a la esperanza. Yo decía, miren, mi familia no tiene nada, ya todo está perdido. Yo vivo de un sueldo y gracias a Dios ya estamos viviendo con un poquito más de dignidad. Pero yo sentía que todavía me faltaba mucho trayecto para poner a vivir a mi familia como yo quería que viviera, porque habíamos perdido todo y mi familia había sido una familia pues con mucho dinero. Entonces yo decía, yo quiero que mi familia vuelva a restituirse de una manera adecuada a nivel financiero y he trabajado mucho también por restituir los valores en mi familia, porque yo sentía que todo lo que nos había pasado a nivel financiero simplemente era un reflejo de no vivir la vida bajo los valores y principios que son los fundamentales. El principio es el principio. Puedes desconocerlos, pero la vida te está rigiendo por esos principios. Si tú los desconoces igual, o sea, igual la vida no va a darte los resultados que tú quisieras de ella porque no vives bajo esos principios. Entonces, como yo era tan consciente de eso, yo empecé a trabajar mucho en mejorarme a mí misma, en mejorar mi genio, porque era una persona brava, obviamente, como la vida me había tratado tan duro, entonces yo ya era malacarosa y hacía así, y vivía brava y casi no sonreía, porque todo era trabajar, producir, es que la vida es dura, esto, aquello, lo allí, lo demás allá. Y un día dije, esta dureza mía, ¿a qué se debe? Entonces yo empecé a descubrir que tenía que cambiar esa dureza y esa amargura por cosas bonitas. Y todo eso lo descubrí a través de un programa educativo muy poderoso en el cual me conecté hace 15 años con Mauricio, pues que hoy es mi esposo, pero en esa época pues éramos novios. Yo empecé a descubrir muchas cosas y empecé a quitarme muchas máscaras que la vida y la sociedad me habían impuesto, pero que yo también por falta de conciencia me las puse, ¿cierto? Que es lo que le pasa a la gran mayoría. Así que bueno, yo empiezo a descubrir muchas cosas dentro de todo, siempre con ganas de progresar y de crecer. Me empezó a ir muy bien, empecé a trabajar en ventas, un bólido vendiendo porque tuve un maestro que me enseñó cantidades, que fue mi suegro de vender. La gran mayoría de la gente le huye a las ventas y se sienten como, ay, no es que vender, y no, o sea, vender, eso es lo peor del mundo entero, los vendedores, esto, aquello. Y yo de las ventas encontré algo muy bonito y era que yo me ponía la suma que yo quisiera. O sea, si yo decía, este me necesito para mi casa 5 millones de pesos, yo los podía conseguir simplemente vendiendo más. Entonces entendí que la vida era ponerse metas, era trabajar con objetivos. Entonces yo empecé a descubrir un montón de cosas que me hacían ser una mujer más productiva, pero que me hacían retarme y me hacían salir de mi zona de comodidad y de confort y que eso me gustaba, como que yo me sentía como que, hey, qué berraquita, pues como decirse a uno mismo, lo estás haciendo re bien, porque es que hay un tema muy teso y es que la gente confunde el ego con la autoestima. Y definitivamente para progresar en la vida tienes que tener la autoestima bien puesta, si no, no vas a llegar a ningún lado. Entonces la gente dice, pues es que esa gente que se cree súper guau y que no sé qué, yo digo, yo prefiero creerme súper guau y decirme a mí misma que soy tesa, que puedo, que soy una berraca, que tengo que ser capaz y retarme a hacer cosas nuevas, diferentes, pero saber que voy a lograr los objetivos, a simplemente quedarme en un autoconformismo, porque eso es lo que la gente no sabe identificar. El conformismo es un mal generalizado de nuestra sociedad y es una cosa tremenda con la que yo nunca he estado de acuerdo y cada que yo me siento y tengo la oportunidad de sentarme con una persona y de sentarme con una mujer, por ejemplo, que tiene un matrimonio, pero que es un matrimonio absolutamente infeliz o que es un matrimonio donde él la maltrata, le pega, porque me ha tocado ver muchos casos de eso. Yo digo, wow, ¿dónde está la autoestima de esta mujer? Porque ya esto no es un tema de ego, ya esto es un tema de esta mujer no cree que vale nada. Y una mujer que cree que vale nada, pues entonces sus hijos, ¿cómo los va a educar? Creyendo que no valen nada y los ciclos se van repitiendo generación tras generación
y eso se vuelve muy complicado. La base de la sociedad está en la mujer, jamás vamos a poder hacer transformaciones reales en el mundo que quisiéramos hacerlas si no transformamos los corazones y las mentes de las mujeres. Yo eso lo tengo supremamente claro. Y no porque los hombres no sirvan para nada, no, por el contrario, son muy valiosos. Lo que pasa es que ellos como género han llegado a perder muchísimo, muchísimo. Ellos tienen que empezar a encontrar como hombres y como género, volver a encontrar esos valores que los hacían realmente ser hombres responsables, congruentes, íntegros. Y nosotras como mujeres hemos logrado evolucionar mucho en eso, la gran mayoría, toda regla tiene su excepción, lastimosamente, pero yo creo que nosotras somos las que tenemos esta responsabilidad porque somos muy idealistas. Cuando yo me siento con un hombre a hablar de negocios, ellos van a cifras, números, todo lo racional. Cuando hablamos de negocios con las mujeres, hablamos de sueños, de cómo sería tener una vida más tranquila, cómo sería tener una vida sin problemas financieros, una vida sin afanes, donde tú puedas despertarte y simplemente despertarte y decir, me desperté y todo está resuelto, o sea, tengo una vida segura, una vida tranquila, que eso es lo que normalmente buscamos las mujeres. Entonces, eso es muy, muy impresionante porque las mujeres definitivamente jamás somos capaces de desligarnos de las emociones, que esa es otra cosa. Y nos han hecho creer en la sociedad un paradigma erróneo, que es un tremendo error que las mujeres nos rijamos por emociones. Y quiero decirles que nos han querido tirar hacia el lado racional. Entonces es súper inteligente ser una mujer súper racional. Eso es una tergiversada muy tesa de roles. Y después las mujeres que se han dejado meter esa mentira en su mente, la pagan súper caro, porque finalmente se perdieron a ellas mismas. Nunca quisieron ser esa mujer. Así que es normal que nos rijamos por emociones. Yo soy una mujer re emocional toda la vida, lloro, cuando me da rabia, entonces yo digo, es el colmo, aquí nadie ayuda en la casa, todo ese tipo de cosas que a ustedes les pasan común y corriente. Lo que pasa es que ya tengo una autogestión como más consciente y más rápida. Y eso lo he logrado, pues obviamente a través del proceso de la experiencia y de un sistema educativo que todo el tiempo me está formando. Así que Mauricio y yo empezamos a montar empresa muy jóvenes, arrancamos con muchas ilusiones, empezamos a trabajar duro, sabíamos que para poder ser exitosos en el mundo empresarial y en lo que quisiéramos en la vida íbamos a tener que trabajar muy duro, o sea, trabajar arduamente. Yo no he encontrado una persona exitosa realmente en la vida, o sea, que pueda tener muchas áreas de su vida donde uno diga, es una persona 10 y que yo le diga, vení, ¿y fue fácil o te tocó, dale durito? Y que me diga, la verdad fue súper fácil. No he visto la primera, no he visto la primera. Ese tipo de éxito no existe, eso es un idealizado, pero mentiroso, eso no existe. Todo aquel que quiera tener un éxito congruente en su vida, donde tenga muchas áreas de su vida cubiertas, no solamente la financiera, va a tener que trabajar duro, no solamente por generar ingresos en su vida, sino trabajar duro para educar bien a sus hijos. Trabajar duro porque hay que madrugar, por ejemplo. O sea, a mí me toca aquí madrugar a las 6 de la mañana y dar teteritos y despachar para el colegio y arreglar los hijos y correr con ellos un poquito y salir a trabajar, ir al gimnasio, porque también me gusta mantener mi cuerpo en forma. ¿Sí me entienden? Entonces es mucho más el esfuerzo que hay que hacer cuando quieres ser una persona y regirte bajo los principios de éxito. Entonces yo eso lo aprendí. Yo sabía que el éxito iba a tener un precio. Entonces yo dije, listo, yo estoy dispuesta a pagar ese precio porque yo ya viví lo que es tener una familia sin éxito. Y les digo la verdad, vivir en una familia sin éxito es una tragedia, porque lo único que uno ve alrededor son problemas, situaciones, peleas, borracheras, temas de vicios, o sea, una mamá llorando todo el tiempo. O sea, ¿cómo una persona puede decir que es mejor vivir una vida así que vivir una vida de éxito, donde en esta casa se respira amor, paz, tranquilidad, mis hijos se ríen, también lloran, a veces discutimos, pero no son ese tipo de peleas donde estamos faltándole a los principios? Yo he tenido las dos cosas y he tenido la posibilidad de vivir bajo esas dos y les puedo decir infinitamente que prefiero pagar el precio del éxito por más costoso que sea y por más que haya tenido que trabajar a no pagarlo. El precio de la mediocridad sabe a esa misma, a M
y termina en A, sabe a eso. Y el que me diga que no, yo le digo mentiroso. Mentira, porque ¿cómo va a decir usted que es muy bueno llegar a una casa a pelear y agarrarse del pelo con su mujer y pelear con sus hijos y pegarle a sus hijos y usted manifestar un montón de vacíos a través de la violencia? Jamás, eso no va a ser bueno. ¿Cómo va a decir usted que es bueno vivir con deudas y no tener con qué pagar unos servicios públicos o con qué mercar o con qué matricular a unos hijos al colegio? Eso no es bueno, eso no es bueno. Entonces yo por eso decidí que aunque me costara mucho, era mejor vivir una vida basada en los principios de éxito. Entonces el costo ha sido alto, porque a mí me gusta siempre, trato siempre de decir la verdad. El costo ha sido alto, pero ha valido cada segundo que le hemos invertido. ¿Dónde hemos comprobado eso? En esta situación del COVID-19. Cuando nosotros trabajábamos tan duro, claro, nosotros empezamos a trabajar duro desde los 17 años. Esa es la edad en la que la gran mayoría de la gente debería empezar a trabajar duro. La edad para empezar a trabajar duro no son los 40 años, ahí ya fue tarde. Sí, bueno, no fue tarde, claro, no. Yo soy una mujer a veces de muchos extremos, perdón. Siendo media, o sea, en el punto medio, sería mejor pagar el precio cuando tienes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, a cuando tienes 40 o tienes 50 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tu nivel de energía no es el mismo, por supuesto que no. Porque cuando tienes 21 años y aún no has tenido, por ejemplo, hijos, puedes dedicarte fervientemente a trabajar, a construir algo que genere patrimonio y que genere paz y tranquilidad para los años venideros. Como yo vengo de una familia que tuvo dinero y que después no lo tuvo, para mí no tener dinero quita paz. Hay gente que dice, pero no da la felicidad. Yo le digo, no, pero quita paz. Y vivir sin paz es muy horrible. Vivir sin paz es muy horrible. Yo prefiero ser infeliz con billete a ser sin billete. No, perdón. Yo prefiero prefiero tener plata y vivir con paz y con tranquilidad, nunca ser infeliz, eso sí está claro. Eso es un tema más de que la felicidad no me la da nada externo, es un tema de sentirse uno con uno mismo bien. Y entonces yo prefiero definitivamente, bajo cualquier perspectiva, tener el dinero para poder resolver. A mí la vida me ha dado bastantes golpecitos. Tenían que pulirme mi carácter, mi temperamento, muchas cosas me han tenido que pulir. Yo creo que Diosito dijo, yo con esta, espera y verá que la pulo. Y pues empezamos a trabajar, empezamos a ver que nos iba bien en los negocios porque nos regíamos con integridad y congruencia, como no robarle a la gente, pagar las comisiones a tiempo, en nuestros negocios tradicionales, ponerle al cliente los accesorios que él pedía, así hubiera otros que fueran más baratos, pero que él había pagado por esos, entonces se le ponían esos. Como ese tipo de cosas que la gente a veces negocia de su integridad, que Mauricio y yo no estábamos dispuestos a negociar, y eso nos daba más prosperidad y más abundancia. Después entendimos que los negocios tradicionales son muy difíciles, muy complicados, y más cuando tienes que competir con un mundo globalizado contra China. Ahí ya empezamos nosotros a vivir el tema de la globalización y nos llegan los negocios digitales, y no creíamos mucho en los negocios digitales porque eso sonaba como que por allá va a ser la ola del negocio digital, pero aún así dijimos, entremos, empecemos a trabajar negocios digitales. Desde en esa época no existía esto que estamos viendo hoy, es que podemos llegar a la velocidad de la luz y a la velocidad del sonido a cualquier lugar del mundo. Esa es la velocidad bajo la cual nos movemos hoy en día. Pero sin embargo empezamos a leer mucho y a educarnos mucho, y empezamos a ver que era un mundo tan espectacular, que esa educación nos metía a nosotros en la cabeza cosas tan valiosas, que nos estaba haciendo conscientes de tantos errores que teníamos que corregir, que yo me daba cuenta que era una persona reactiva, explosiva, que a pesar de que tenía mucha energía para trabajar, a veces también tenía conflictos porque la gente no me daba la talla bajo mi nivel de exigencia. Entonces empecé a ser una mujer un poco más flexible, que la que sufría era yo, y empezamos también a desarrollar la capacidad de soñar y de dimensionar y de poder planificar una vida como la queríamos. Y para nosotros eso era como haber descubierto América. O sea, yo me imagino como a Cristóbal Colón cuando llegó a América y decía, no puede ser que exista un mundo así. Así nos sentíamos nosotros, como viviendo una realidad nueva que nos llevaba y nos llenaba de expectativas y de ilusiones, y nosotros nos empeliculamos a trabajar bajo ese nuevo esquema de modelo de negocios, digitales. Uy, para nosotros eso fue transformador.
dejamos todos nuestros negocios tradicionales porque nos cargaban mucho, sentíamos mucho peso con la DIAN a nivel financiero, unos gastos operativos que eran de 50 millones de pesos hace 18 años, o sea, imagínense el nivel de empresa en la que nosotros pues trabajábamos operativos, y decíamos, ese mundo existe, o sea, hagámosle, y empezamos a trabajarle duro, porque estamos acostumbrados a trabajar duro, y la gente no nos creía. Muchos nos creyeron, pero la gran mayoría de nuestros amigos no nos creía. Eso fue lo primero. La segunda cosa que tuvimos que enfrentar y fue aprender a manejar el rechazo, porque la otra empresa no nos rechazaban, ya teníamos una empresa muy posicionada que llevaba 30 años en el mercado, que era del papá de Mauricio. Entonces era una empresa donde la gente llegaba y sabía que había calidad y había de todo, pero con esta otra empezamos a descubrir el rechazo. Y nosotros decíamos, uy, joder, mamá, la gente nos dice que no. Uy, nos daba una rabiecita, pero ahí mismo volvíamos y recordábamos aquello que habíamos leído en un libro, por ejemplo, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y decíamos, tranquilidad, tranquilidad. Sobre todo yo que soy una pólvora, tranquilidad, porque Mauricio es una paz, que mejor dicho, es el de la paz en mi casa. Y yo decía, tranquilidad, Ana María, tranquilidad. Y por dentro eso era un fuego, así como un fósforo prendido, que después pam, pam, y se metía otro y otro. Y yo decía, yo quiero decirle a esta hasta que se puedo, porque como amigos de las personas. Además, estamos haciendo un negocio serio, pero la gente a veces lo rechazaba a uno. Entonces, nosotros descubrimos primero que a la gente le faltaba mucha educación, porque no tenían ni la más mínima decencia de decirte las cosas con diplomacia, pero con amor, ¿me entienden? Sino que le decían a uno cualquier barrabasada como, usted está loco, o sea, ¿qué es esa ridiculez? Usted, yo no sé si ustedes han vivido ese tipo de cosas cuando la gente no cree como en lo que ustedes van a hacer. Y eso a veces se vuelve frustrante, claro, porque a uno le enseñaron a vivir como sociedad bajo las expectativas de los demás, no bajo las de uno. ¿Qué te hace realmente feliz como mujer? ¿Qué es lo que quieres encontrar en la vida, lograr en la vida? Sino que tienes que regirte bajo las expectativas de lo que la sociedad quiere que tú seas. Y como yo soy medio rebelde sin causa, porque eso sí, entonces como que más fuercecita y más coraje me daba a mí para hacer esta vaina como bien hecha, ¿cierto? Entonces ahí aprendí que tenemos que ser mujeres corajudas, o sea, mujeres con berriondera, ¿me entienden? Que no importa lo que los demás digan, si tú crees que eso es, eso es. ¿Sí me entiendes? Porque así funciona, o sea, porque así es, o sea, la vida te da lo que tú quieres. Es así, lo que tú quieres en este momento, lo que tú tienes en este momento en tu vida, lo has recibido porque lo has pedido. Y si no tienes más es porque no has pedido más ni has trabajado por más. Eso es así de sencillo, es que eso es una ley, es un principio. Y aunque no lo conozcas, no estás exenta de vivir bajo él. Eso es lo más teso. Entonces yo aprendí a controlarme y a seguir, a pesar de lo que la gente dijera, no me importaba. Venga, y después empecé a vender vestidos de baño. Bueno, entonces yo saqué a mi familia adelante de toda esa crisis, pagué todas las deudas, nos fuimos a vivir solos, pude pagar un arriendo, un apartamento hermoso, volver a mercar con dignidad y decencia, volver a comprar una lavadora, o sea, qué felicidad, ¿no? O sea, tantas cosas. Eh, que yo me acuerdo de eso y yo digo, ay Dios, o sea, qué bonito es saber que tú puedes construir en la vida. Ay, por aquí llegó mi chiquitín. ¿Cuándo terminas? Ahorita, mi amor, déjame, yo termino aquí, ya voy para allá, mi cielo. Perdón, cosas que se presentan en vivo cuando tienes un cumpleaños y una familia muy numerosa. Y entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a ver que la vida sí me estaba respondiendo a ese trabajo que yo estaba poniendo, sin importar lo que los demás dijeran. Todo el mundo me decía, eso no funciona. Y yo decía, pero es que yo como que sí creo que uno tiene que hacer cosas distintas, que la vida puede ser más. Y empecé a creer y a crear en mi mente una imagen diferente de lo que yo quería de la vida. Y después de eso yo empecé a ver que todo eso se reflejaba realmente en la vida que estaban teniendo mis papás, en las cosas que estaban sucediendo en mi familia. Entonces yo dije, esto funciona, esto es real. O sea, la gente me dijo que no, que tal que les hubiera hecho caso a todo ese montón de babosos que me dijeron que no hiciera esto, que no hiciera aquello, que vender era malo, que vender era de pacotilla, que qué profesión tan pelle, que no sé qué. Y yo decía, yo qué tal que yo les hubiera hecho caso, por Dios, si yo no hubiera estado dispuesta a aprender a desarrollar nuevas habilidades. ¿Dónde estaría mi familia en este momento y dónde estaría yo?
Entonces ahí ya se me quitó el tema de la frustración, ya me valía un pepino lo que la gente me dijera. Yo siempre decía, voy para adelante, es mi visión, no negocio mi visión, y Mauricio menos, y empezamos a trabajar con más intensidad y se empezaron a dar las cosas y empezamos a progresar de una manera impresionante. Y pues hasta el sol de hoy, después de 15 años de mucho emprender y de mucho hacer empresa, hoy podemos decirte que somos empresarios, pero empresarios con todo el nombre, empresarios de asesorías tributarias, empresarios que se tienen que sentar a planificar el año y a planificar cómo va a ser su tema de gastos, porque son sus ingresos de tal manera, una asesoría tributaria, niños, o sea, es muy poderoso cuando uno cree en uno. Y yo empecé a desarrollar ese nivel de autoestima, porque claro, cuando la gente le dice a uno, pues que lo que uno está haciendo como que no está bien, como que esto, como que aquello, a pesar de mi terquedad en el fondo, uno queda como medio tildadito con ese nivel de autoestima, como que, ay, sí será, como que me da penita. Pero como mis necesidades eran tan grandes, no me podía dar pena. Entonces, el estatus lo tuve que mandar para la porra porque no me daba nada. Entonces, seguí trabajando fuertemente y hoy me sorprendo 15 años después de todo lo que ha pasado. De todo lo que ha pasado, porque cuando entramos en esta cuarentena del COVID-19, en todo el sistema educativo que nosotros nos hemos mantenido durante muchos años, siempre nos habían hablado de una crisis que se avecinaba, que iba a ser peor que cualquiera, que podía venir, pues obviamente por la crisis pensional o por una cosa o por la otra, pero jamás nos imaginamos que por un ser microscópico podíamos tener una crisis como la que estamos viviendo hoy. Y después yo retrocedo, miro como por el retrovisor y digo, hemos hecho una empresa anticrisis, sin ir a la universidad, porque yo les quiero aclarar una cosa, yo no fui a la universidad, respeto mucho a todas las personas que fueron a la universidad, me hubiera encantado ir a la universidad, estudiar medicina, sería una gran neuróloga, pero no tendría en mi mente lo que tengo hoy, con seguridad a nivel de actitud, no lo hubiera podido pues conseguir, tendría mucha información intelectual en mi cabeza, estaría prestándole un servicio a la comunidad maravilloso, pero realmente sé que el propósito para el que Dios me tenía era diferente. Y era que como yo sé lo que significa tener una crisis financiera, hoy tengo muy claro mi propósito y es a cuánta gente le voy a ayudar a que transforme su vida financiera de la manera adecuada y correcta. Porque todos somos, bueno, yo ya me salgo de ahí, pero a todos nos esclavizaron con la deuda. A la gran mayoría le dijeron que sin deudas no podían progresar ni conseguir una casa, que sin deuda no podían tener un carro. Y a la gente le enseñaron a vivir en una sociedad inmediatista, a cumplir sus deseos, así. Ahí está Rappi y te llega con el domicilio, ¿me entiendes? Ya hasta te da pereza cocinar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad inmediatista donde ya sembrar no es un principio, sino que sembrar es de bobos o de babosos, cuando no es lo correcto. Entonces, yo vivo feliz porque veo toda esta crisis que está pasando y yo digo, fueron 15 años donde nosotros nos preparamos mentalmente para una crisis como esta, pero no solamente nos preparamos a nivel de mente y a nivel de emociones, sino a nivel financiero. Y hoy en día mi contadora me llamaba y me decía, Ana, ¿y vas a despedir a cuántos? Y yo le dije, a ninguno. Aquí no vamos a despedir a nadie. Saquemos periodo de vacaciones, eso sí, porque vamos a tener que trabajar más duro ahora que salga el COVID, que salga todo el tema de la cuarentena, pero nosotros no vamos a despedir a nadie. Y me decía, es la única empresa de las que yo manejo que no va a despedir absolutamente a nadie. Ayer o antier giré el salario de todos mis empleados y todos nos dijeron gracias, porque fue un mes donde ninguno trabajó, porque es el conductor, o sea, mi conductor de la casa, la empleada, la asistente, esto, aquello, y a ninguno le faltó su salario. Entonces es simplemente que hay que aprender a ser inteligentes en la vida, a entender que el mundo cambió, entender que las mujeres tenemos un potencial gigantesco como multiplicadoras, que las mujeres tenemos la capacidad de incubar los sueños. Cuando yo empecé todo este proyecto de empezar a emprender y a trabajar, a mí me dijeron, conéctese con los sueños, no se conecte con las cosas que no son, conéctese con lo positivo, sueñe.
Y a mí eso me pareció tan raro, tan ridículo, pero me pareció tan bacano que yo soñaba con la casa, yo soñaba con el carro, yo soñaba, eran puras cosas banales, ¿vale? O sea, no importa, pero mi mente estaba activada con lo positivo. Y yo soñaba y soñaba y soñaba y soñaba y yo decía, voy a dejar de montar en bus. O sea, eso me motivaba. Yo decía, el día que yo llegue y vaya por mi Twingo azul absoluto y me monté en ese Twingo, yo soñaba con un Twingo azul absoluto. Y yo me iba todos los días para el concesionario porque además trabajaba con carros. Y yo veía ese Twingo y yo decía, Mauri, el día que yo me compré este carro. Y yo me metía al Chevy Plan y yo me metía a no sé dónde y yo buscaba, ustedes no se imaginan todo lo que yo soñé. Todo lo que yo soñé. Y eso que la gente veía como ridículo, ese fue el motor que a mí todos los días me mantenía enfogonada para salir a entregarle a la sociedad lo mejor que yo tenía. O sea, no me daba pereza. Yo trabajaba con diligencia, porque yo decía, un día voy a dejar de montar en bus, porque no existía, el metro sí existía, pero no me dejaba como cerquita o algo así, pero yo montaba en bus, y yo decía, y un día voy a dejar de montar en bus y me voy a ir en el carro, y voy a llevar a mi mamá a pasear, y vamos a volver a ir al mar, y no sé qué, y yo me conectaba con esos sueños, ay, yo me emocionaba tanto, niñas. Entonces yo entendí que las mujeres tenemos una capacidad de incubar maravillosa, tenemos la capacidad de tener 9 meses un bebé, y de aún no verlo y aún así amarlo profundamente, profunda más que a nuestra vida. Qué tema tan teso, ¿me entienden? Y eso es lo que uno tiene que hacer con sus sueños. Cada una tiene por derecho, pero sí lo trabaja. Ojo pues, eso no es, le voy a pedir a Dios y al universo que es que mi vida no me gusta, mándeme la que me gusta. No, venga, usted de verdad se está esforzando por tener la vida que quiere, porque si no, o sea, hello, o sea, aterrice, mijita. Ahí sí le toca decir a uno, pero mientras usted trabaje diligentemente, mientras usted enfoque su mente en lo que usted quiere lograr, no en lo que no quiere lograr, sino en lo que quiere lograr, y si usted se hace esas declaraciones poderosas todos los días, que ahorita les voy a compartir unas que a mí me han servido demasiado en los momentos más difíciles de mi vida, y usted se conecta con eso, es que no hay manera de fracasar. Se los digo porque yo lo he vivido, niñas. Se los digo porque, miren, yo sé lo que es no tener con qué mercar, pero también sé lo que es irme a mercar sin pensar cuánto me va a valer la cuenta de mercado. Y echar, y echar, y echar, y echar, y echar. Y decir, esta nevera se mantiene llena a toda hora, gracias por la provisión de mi casa, ¿me entienden? Pero yo sé que Dios me provee de esa manera porque ve la diligencia con la que yo salgo a trabajar todos los días, por mi organización, por mi gente, por mis hijos, por mi familia y por la vida que yo quiero tener. O sea, la pereza no existe en esta casa y cuando a alguien le da pereza, con mayor razón salimos a trabajar, ¿cierto? Entonces somos incubadoras de sueños, incuben esos sueños, vuelvan a tener esa capacidad, qué es lo que a ustedes les gustaría ahora con COVID-19, ¿qué importa? Soñemos más. Es que en épocas de crisis, lo único que es la crisis es cambio, es cambio. Lo que pasa es que la sociedad no le interesa decirte eso, porque si supieras todas esas verdades serías demasiado poderosa. Entonces, que te libere tu potencial, a muchos no les conviene, ¿me entienden? Pero a nosotros sí. Por eso queremos liberar ese potencial que cada una de ustedes tiene. Entonces, incuben sus sueños, aprendan que son multiplicadoras, tengan esa capacidad de soñar en grande, trabajen con diligencia y esa es una de las cosas más bonitas que las mujeres tienen. Yo a veces me pongo a pensar todo lo que yo hago, todos los roles, miren en ese player ese montón de roles que había. Mamá, esposa, empresaria, y no solamente una empresa, nosotros tenemos 5 empresas rodando y a todas les damos. Y somos papás de tiempo completo, o sea, trabajamos las empresas, pero aquí estamos todo el tiempo. Y ahora estoy en homeschooling y soy súper buena profe. ¿Cómo les parece ese montón de roles? Entonces yo digo, ¿dónde están las capacidades de todas las mujeres? La gran mayoría las tienen represadas, guardadas, escondidas, porque están metidas y sumidas en el miedo y en el temor. Y otras llenas de pereza, lastimosamente. Es peor ser perezoso que ser miedoso, para mi concepto, porque digamos que uno de los miedos los puede enfrentar, pero la pereza, ay, trabajar con un perezoso es una cosa horrible. Eso es lo peor que yo he visto. Y la pereza va ligada a la pobreza. Una persona que es perezosa siempre va a ser pobre. Yo no he visto el primer perezoso que sea rico, a no ser de que dejen una herencia y después se le va en menos de 2 o 3 años.
Entonces, bueno, así empezamos Mauricio y yo a trabajar, muy juiciosos, tuvimos nuestros hijos, planeamos nuestra vida, planeamos cada uno de nuestros hijos, los hemos tenido con amor, con felicidad, han llegado a un hogar llenos de principios, de valores, de tiempo, hemos logrado conocer el mundo entero porque era otra cosa que nosotros queríamos hacer, o sea, yo quería estrenar un pasaporte, salir del país, viajar, y yo decía, yo quiero conocer el mundo entero, y ahora me pongo a hacer la lista y yo digo, ¿qué hay? O sea, me ha alcanzado la vida para mucho y Dios nos ha bendecido grandemente por ser diligentes en nuestro trabajo y en sembrar todo el tiempo y en ayudarle a mucha gente, porque a través de lo que hacemos servimos y mucho. Entonces ha sido muy bonito, hemos conocido Australia, hemos conocido China, India, Estados Unidos, Canadá, toda América del Sur, toda Europa. Pues ayer estaba hablando yo con mi hija y yo decía, wow, o sea, por Dios, ¿qué es este cambio de vida tan drástico que hemos tenido? Siquiera hemos aprendido a sembrar y a vivir bajo principios, bajo integridad y hemos aprendido a planificar la vida. En los momentos más difíciles, donde yo a veces veo que se me nubla la visión, porque esa es otra cosa, miren, las mujeres somos multiplicadoras, las mujeres podemos hacer muchas cosas, las mujeres somos incubadoras de esos sueños, tenemos esa gran capacidad y somos diferentes. Acuérdense, las mujeres nos regimos por emociones, no traten de ser racionales, ustedes son mujeres, son emocionales, liberen esas emociones, pero obviamente canalizadas hacia el lado positivo, para que puedan progresar mucho, mucho, mucho. Y entonces, en los momentos más difíciles de la vida, yo leo mucho, me encanta leer porque eso me refuerza y me da las cachetadas personales, porque no me gusta mucho que me regañen. Yo me regaño sola. Eso es lo que yo le digo a la gente. No me digas qué tengo que hacer, que yo ya sé lo que tengo que hacer. No me gusta que me estén repitiendo qué tengo que hacer. Entonces yo me doy las cachetadas sola. Entonces yo leo bastante, listo. Entonces leo. Y entonces en uno de los libros más poderosos que me he leído, uno se llama Burlar al Diablo, y el otro se llama El Poder del Pensamiento Positivo, decía, haga declaraciones de poder. Yo estaba pasando por un momento muy nublado, difícil, hace como 3 años en mi vida, donde no me estaba sintiendo muy bien emocionalmente. Y eso estaba afectando muy fuertemente a mi familia, porque miren, las mujeres somos el pilar de una familia, se los quiero decir con todo el corazón. Ustedes tienen que estar muy bien para sus hijos, para sus papás. Cuando una mujer se descontrola, el hogar es impresionantemente perdido, o sea, aquí nadie sabía qué hacer, todo el mundo se sentía perdido, me miraban y eran como que Dios, ¿qué le está pasando a ella? Que siempre ha sido la super de la mecha, fuerte, esto, aquello, la que a todo el mundo lo pone a organizar, a hacer, a salir a trabajar, trabajamos, llegamos, y estaba muy deprimida, descubrí que era una depresión profunda, tuve que trabajarlo a nivel psiquiátrico, así para que lo vean, o sea, eso también a veces pasa. Tuve la humildad de ir donde el psiquiatra a decirle, tengo esto y no lo sé manejar, por esto y esta situación que va totalmente en contra de lo que yo he aprendido en mi vida y esta vaina no me ha dejado perdonar, ni liberar, ni nada. Y entonces empecé con el psiquiatra a trabajar y encontrar muchas cosas y me leí ese libro, El Pensamiento Positivo, porque yo sabía que estaba en mí, o sea, finalmente estaba en mí. Yo tenía que tener la capacidad de superar eso que me estaba sucediendo. Entonces empecé a darme más duro todavía a nivel emocional y yo creo mucho en Dios. Para mí Dios ese ha sido mi gran amigo, mi gran aliado. Él siempre me dice, en mi voz interior, él siempre me dice, es esto. Pero yo le peleo, ¿cierto? Como buena humana, yo le digo, pero no. Y él me dice, es esto. Y yo le digo, pero no. Y él me dice, es esto. Y yo le digo, es que no me da la gana porque mi ego no me lo permite. Y me dice, pero es eso. Y finalmente me toca llegar a trabajar eso. Y Diosito siempre me dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando yo empiezo a sentir como que me estoy saliendo de mi zona, yo siempre digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en algún momento nuestras empresas no iban muy bien, porque no todo ha sido florecido. Hay momentos de muchas crisis que no les he contado. Mi primera hija no es una hija natural, mi primera hija tiene 17 años, por eso yo me veo tan joven y tengo una hija tan grande. Juli es hija de una tía mía que murió en medio de un proceso muy teso, de un cáncer, muy joven, y yo le prometí a mi tía que yo iba a hacer este negocio digital, que lo iba a hacer muy bien, y por eso yo no tuve tiempo de ponerme a bobear con la vida. Por eso les digo, o sea, a mí la vida me ha puesto a correr,
porque era una jugada en contra de la muerte para yo poderme quedar con Juli, que ella se pudiera ir para donde Dios en paz y en tranquilidad, y yo poder recibir a Juli también en paz y tranquilidad a nivel financiero y saber que iba a poder asumir esa responsabilidad a nivel emocional y a nivel financiero, porque un hijo vale muchísimo dinero y yo la quería tener bien. Y miren, si yo me pongo a contarles y a enumerarles tantas cosas que nosotros hemos pasado en la vida, lo único que yo me pongo a pensar es que no ha sido sencillo, pero que ha valido cada minuto la pena. Y ella hoy está cumpliendo 17 años y yo me pongo a pensar y yo digo, ay Dios, y yo que la recibí de 5 y ya tiene 17, o sea, yo era una niña cuando yo recibí a Juli y me desarrollé, aprendí a ser mamá sin ser mamá, o sea, las mujeres tenemos unos dones y unos talentos impresionantes que a veces no se los queremos entregar a este mundo que tanto los necesita. Necesitamos mujeres de verdad que estén dispuestas a entregar lo mejor de ellas mismas durante todo el tiempo, durante todo el tiempo. Y entonces, pues, en resumidas cuentas han sido momentos muy difíciles y cuando nuestras empresas no estaban pasando por momentos buenos, y acuérdense que yo soy la proveedora de mi familia, o sea, es un tema de verdad que siempre lo he cumplido con amor y con responsabilidad y que Dios me entregó esa función y yo lo he hecho, se los digo que hasta he sido pasada, gracias a Dios. En ese momento yo estaba muy preocupada por todo lo que iba a pasar con mi familia y por todas las responsabilidades que yo tenía y Dios me dijo, es que no es en tus fuerzas, es en las mías. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo siempre decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahora que veo tanta gente con este tema del COVID-19, que no tienen ni idea de lo que va a pasar de aquí en adelante, porque el mundo no va a volver a ser igual. Ahora se van a perder más de 30 millones de empleos a nivel mundial. Obviamente los países como el nuestro, del tercer mundo, vamos a ser los más afectados, porque no tenemos la capacidad de desarrollar a la misma velocidad que pueden desarrollar los otros países, aunque esto ha afectado igual a todas las naciones. Yo me pongo a pensar qué esperanza tiene la gente, porque se va a poner peor. No hemos vivido lo peor de esta crisis. Cuando empiece la gente a llegar a los empleos y empiecen a ver las grandes reducciones, no solamente de empleo, sino de infraestructura, porque pues todo el mundo ya se dio cuenta que puede reducir su infraestructura y disminuir sus costos. Yo me pongo a pensar qué va a hacer la gente. Y es ahí donde nosotros queremos hacer una misión bonita, porque tenemos la mejor oportunidad entre las manos, pero tenemos que cambiar esta. Es aquí donde tiene todo, miren, está aquí en nuestra mente. Y nosotros queremos decirle a la humanidad que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, aunque le suene muy religioso, pero mírelo como usted quiera, cámbielo si quiere el Señor, no con la palabra pastor, sino el Señor es mi proveedor, nada me faltará, póngalo como usted quiera, menos religioso como sea, pero entienda una cosa, si usted está conectada hoy a esta charla, qué rico que usted pueda empezar a trabajar con nosotros y empezar a hacer cosas diferentes, no solamente para su familia, sino para que le ayudemos a tanta gente que hoy lo va a necesitar. Tenemos que aliarnos como mujeres y empezar a trabajar en pro del crecimiento de muchas más familias y de que más gente tenga paz y tranquilidad. Nosotros hemos vivido ya casi 50 o 60 días de cuarentena, ya no sé ni en qué cuenta vamos, y en esta casa vivimos en paz y en tranquilidad. Seguimos exactamente igual, porque ya habíamos preparado el camino para vivir una vida de tranquilidad. Sí pueden diseñar la vida de sus sueños, y más cuando las mujeres se lo proponen hacer, porque esa es la otra, somos tercas a más no poder, y lo que una mujer se propone lo saca adelante. Así que, niñas, me excedí como 5 minuticos más. Yo espero que con esta charla les hubiera podido dar un poco de esperanza, transmitirles un poco de la fe con la que vivo hoy en día, un poco de la paz con la que vivo. No siempre fue así, pero uno puede cambiar, uno puede transformar su realidad. Nadie va a transformar su realidad, solamente es una decisión personal que ustedes transformen la realidad de cada uno de ustedes, y obviamente entre manos tenemos cosas maravillosas y planes súper estratégicos para trabajar alrededor del mundo entero para que muchas mujeres se sumen a esta súper comunidad. Así que una feliz noche para todos. Vuelvo y les recuerdo, yo soy Ana María Chavarría, vivo en la hermosa ciudad de Medellín, Colombia, y pues soy una empresaria, soy mamá, soy esposa, soy hija, y cumplo con todos mis roles
con la mejor actitud posible, sin ser una mujer perfecta, porque no necesitamos la perfección, pero necesitamos la buena voluntad. Eso sí lo necesitamos, la buena voluntad, y necesitamos obviamente la disciplina y el compromiso para hacer cosas maravillosas. Que les vaya muy bien y una feliz noche. Lauri. Anita, mil gracias. La verdad es que esta ha sido una noche demasiado especial. Nos has puesto a soñar, nos dejas el corazón completamente lleno de esperanza, lleno de ilusión. Nos hablas de principios y de valores que normalmente en épocas de coronavirus, pues eso no es lo que se escucha, ¿no? Se habla de crisis, de problemas, de situaciones complejas a nivel familiar. Y tu discurso es todo lo contrario, es un discurso lleno de amor, de esperanza, de calidez humana, y eso hace la diferencia en toda esta información que estamos recibiendo de parte tuya. Gracias por haber sacado este espacio para compartir con todas estas mujeres que estamos conectadas, que estamos sedientas de una vida diferente, porque básicamente si estás conectada a esta charla es porque estás en búsqueda, porque solo una persona que está en búsqueda acepta una invitación. Hoy sábado a las 7 de la noche, cuando la mayoría de las personas están conectados a otro tipo de información que normalmente no está edificando su vida. Así que Ana, mil gracias. Vamos a despedir a Anita con un súper aplauso virtual. Te enviamos nuestro más grande amor, nuestras más grandes gracias por el trabajo que has hecho, por todas estas mujeres. Y nada, que Dios te bendiga y siga bendiciendo enormemente a tu familia. Chao, feliz noche, gracias. Y bueno, a todos ustedes que se conectaron esta noche, las queremos felicitar, les queremos agradecer por haber sacado este espacio. Uno Más Pro, nosotros como organización, somos un equipo de personas a nivel de América Latina que le apostamos al crecimiento de la mujer, que le apostamos a edificar a las mujeres, que le apostamos a agregarle valor a la vida de las personas, porque no queremos hablar de crisis, no queremos hablar de problemas intrafamiliares, no queremos que tu casa, tu hogar, tu nido se convierta en un centro de batalla, sino que todo lo contrario, que a través de ti como mujer, como mamá, como hija, como hermana, como nieta, se filtre una armonía, se filtre el amor y se filtre un estilo de vida completamente diferente. Estamos para servirte, estamos para ayudar en todo este proceso de emprendimiento. Si así lo deseas, contáctate con la persona que te invitó, que te pasó este link, porque todos nosotros, además de agregar valor a través de todas estas charlas, porque esta ya es la segunda y van a haber unas próximas, lo que buscamos también es que todas las personas desde casa puedan seguir también edificando sus finanzas, y eso es demasiado valioso. Así que amigos, los invito a todos los que están conectados a que sigan nuestro canal de Uno Más Pro para que se enteren de los próximos eventos que vamos a seguir programando, activen las notificaciones para que ahí les llegue el aviso de nuestro próximo evento. Igual la persona que te pasó el link para que te conectaras a este, te va a hacer un seguimiento muy especial y va a estar contándote también de nuestros próximos eventos como organización. Así que les deseo a todas una feliz noche, que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga sus vidas y que Dios bendiga mucho, mucho, mucho todos sus sueños y todos sus planes. Un abrazo y que estén muy bien. Que tengan feliz noche.